A ver, voy a hacer. Marco, ¿lo vas a compartir ya? Ya está. ¿Está compartido? Ya, recién. A ver. ¿Se puede ver en Facebook? ¿Sí? Ya debe estar. Sí, ya está. ¿Dónde está el enlace, perdón? Tienes que ir a la página. De Umbrella, ¿cierto? Ah, excelente, se está viendo. Ah, Ah, ya, genial, se ve. Sí. Excelente, se escucha bastante bien, dicen. Oh, ok, ¿qué hora es? Son las 9:04, bueno, 8:04 en Perú, 9:04 en Chile. Bueno, comenzamos. ¿Sí, Juan Pablo? ¿Sí? Comenzamos entonces. ¿Puedes Sí, como presentar? quieras. Sí. Listo. Ya. Buenas noches a todo el público que nos acompaña en este webinar. En esta ocasión, la empresa Umbrella Genomics Company SAC presentará y tiene el agrado de presentar el webinar titulado Biología evolutiva del virus SARS-CoV-2 a cargo del doctor Juan Pablo Cárdenas Astudillo, quien es licenciado en bioquímica por la Universidad de Santiago de Chile y doctor en biotecnología por la Universidad Andrés Bello de Chile. Actualmente es profesor asistente e investigador en el Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor de Chile y es experto en bioinformática. Su principal área de investigación es genómica comparativa y filogenómica microbiana. Cuenta en su haber con más de 30 artículos científicos. El programa de hoy día es una charla de aproximadamente 40 a 45 minutos y 5 minutos para preguntas. Acabado esto, doy pase al doctor Juan Pablo Cárdenas. Muy buenas tardes, estimados, estimadas. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Eh, Estamos hablando ahora, vamos a hablar a continuación de un tema que es muy importante porque se da en el contexto de este escenario tan complicado que hay a nivel mundial, esta pandemia que está realmente revolucionando todo.
Y es conveniente empezar a recabar sobre la ciencia asociada a lo que está ocurriendo. Porque lo que estamos viendo ahora es algo que podría ser, dentro de todo lo lamentable, dentro de todo lo oscuro que es, también es señal de una revolución que está pasando en ciencia. Y es algo que quiero presentar a continuación. Estamos viendo nacer un nuevo agente microbiano, una nueva pandemia prácticamente en tiempo real. ¿Y qué preguntas se pueden hacer? Muchas, entre otras cosas, pero la que vamos a tratar hoy es cómo pudo aparecer este agente, cómo apareció, cómo emergió el SARS-CoV-2. Para empezar, podríamos partir de lo más básico, que es hablar de que todos los seres vivos de arquitectura celular poseen un flujo similar en su comportamiento. Y este flujo es dictado por el efecto que posee el genoma, su contenido de genes, y la transferencia de ese contenido, de esa información, desde el DNA hacia el RNA por el proceso de transcripción, y del RNA a las proteínas por el proceso de traducción. Y esto ocurre en prácticamente todos los seres vivos, por lo tanto es un proceso que unifica a todo el mundo vivo. Y esto se da en muchos marcos, por ejemplo, principalmente hablando del dogma central de la biología molecular. Ahora, dentro de todo este contexto de organismos vivientes, hay un grupo de entidades biológicas que son muy interesantes porque ellas pueden funcionar, aunque beneficiándose de algunos elementos de este flujo, de este dogma, entre comillas, se pueden mover al margen. Y este tipo de entidades biológicas son muy antiguas y tienen un origen muy indeterminado. Algunos de estos agentes biológicos se estima son tan numerosos como las estrellas en la Vía Láctea. Incluso aquí hay una figura que quería poner porque si ven a su derecha, la derecha de la pantalla tenemos una representación de un telescopio, de lo que ve un telescopio. Pero si vemos a la izquierda, van a ver una representación de cómo se ven bacteriófagos entre medio de bacterias en una muestra ambiental. Como que esa similitud fractal que hay a distintos niveles de la realidad es bastante interesante. Y esto es parte de esta complejidad macro y micro que envuelve, por ejemplo, estas entidades biológicas, las cuales ya, como bien pueden adivinar, son los virus. Y los virus son entidades que prácticamente hay un virus para cada cosa. Hay virus para plantas, hay virus para mamíferos, hay virus para arqueobacterias, hay virus para aquel microorganismo que vive en un pozo ácido termal de pH 2 y 70 grados Celsius. Y también hay virus que infectan humanos. Estas entidades son muy interesantes porque, como bien ustedes pueden recordar, son parásitos obligatorios al punto de que no pueden ser considerados seres vivos y por eso uso la expresión entidades biológicas. Porque aunque son seres que no se pueden multiplicar fuera de una célula, una vez dentro de una célula incluso son objeto de selección darwiniana. O sea, ellos también se mueven bajo los principios, el comportamiento que uno podría ver en algo que se mueve según la selección darwiniana. Y también hay una particularidad que hace interesante a los virus, es que su forma de replicarse, su forma de proliferar, a diferencia de las células, se asemeja más a un proceso de ensamblaje, en donde componentes separados entre sí se unen tanto por instrucciones que la célula interpreta en parte de su división, como también instrucciones que vienen dentro de las mismas proteínas del material genético de los virus. Y se asemejaría, por ejemplo, a la idea de los autos que son ensamblados dentro de una instalación automotriz. Y eso hace a los virus algo de muy, muy versátil y algo muy particular dentro de su estilo en comparación a las entidades celulares o seres vivos ya más legalmente seres vivos.
Entonces los virus son entidades súper interesantes desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista fisiológico, y desde luego son entidades muy pequeñas. La gran mayoría de los virus son mucho más pequeños que las bacterias. Aquí vemos en la típica escala que a veces se colocan en los cursos de biología celular o de microbiología de pregrado, y podemos ver que las bacterias, por ejemplo, pueden alcanzar tamaños aproximados de un micrómetro, mientras que muchos virus, la gran mayoría, está por debajo de eso. Por ejemplo, el virus de la influenza está aproximadamente por los 100 nanómetros, e incluso algunas partículas como el virus de la polio son incluso menores. Entonces, estamos hablando de entidades sumamente pequeñas, y como uno podría pensar, como entidades pequeñas, muchas veces son incontrolables para el individuo que está viendo el mundo desde lo macro. Por eso hace que estas partes de su pequeñez puede ser también el hecho de que sean de algún modo exitosas evolutivamente. Entonces, no solamente son muy pequeñas, son además muy diversas. Sabemos que hay diferentes formas. Por ejemplo, aquí tenemos el aludido de esta presentación, junto con el VIH, junto con el sarampión y otros más, que tienen tamaños muy pequeños. Por ejemplo, el virus de la variola, 360 nanómetros, y el parvovirus, 20 nanómetros. Estamos hablando de partículas muy pequeñas y que tienen diferentes formas, y también diferentes tipos de material genético. Como vamos a ver después, hay dos formas de clasificar los virus, principalmente virus de DNA y virus de RNA. Y además, debido a la naturaleza y la fisiología en la cual, cómo se comportan los virus, está asociado además esto con su evolución. Estas partículas, estas entidades biológicas mutan muy rápido. Por ejemplo, aquí hay un gráfico de puntos en donde se ve diferentes individuos, diferentes tipos de organismos, por ejemplo, eucariotas superiores, eucariotas inferiores, bacterias, algunos virus de DNA doble hebra, de DNA simple hebra y de RNA, que si vemos su tasa de mutación está mucho más arriba en la escala logarítmica, o sea, son tasas de mutación cada vez más altas, y a veces asociadas también a su menor tamaño de genoma. Entonces son entidades que tienen una capacidad mucho mayor de mutar, y por lo tanto tienen otra velocidad, otra magnitud de velocidad evolutiva completamente diferente a la de nosotros, por ejemplo, los seres humanos, o incluso en comparación a las bacterias, que también son entidades que pueden mutar rápido debido a que tienen muchas veces un menor tiempo de duplicación. Entonces son entidades pequeñas, especiales, variables, y tienen unas características muy peculiares, como dije anteriormente, respecto a su genoma. Y aquí es una cosa en donde los virus, por ejemplo, escapan al llamado dogma de la biología molecular, que pueden existir virus de RNA, los cuales pueden ser incluso doble hebra, aunque también simple hebra. Y estos virus tienen un mecanismo especial que les permite utilizar su propio molde de RNA para poder producir transcritos, o en algunos casos más sofisticados, crear un intermediario de DNA, el cual puede unirse o puede incorporarse al genoma de la célula que lo hospeda. Entonces tienen estrategias muy variantes acerca de cómo expanden su material genético a lo largo de las generaciones. Entonces, por ejemplo, si vemos el caso de los virus de RNA, y vemos, por ejemplo, en este artículo, tenemos un set de familias bien conocidas de virus de RNA, y vemos también el tamaño general de estos genomas, el tamaño total en nucleótidos. Podemos ver que en general los virus de RNA son bastante pequeños, oscilando desde, podríamos decir aquí, 2,5, 3 kilobases, o sea, 3.000 nucleótidos, hasta aproximadamente 12.000, hasta aproximadamente 16, 17.000.
Uno de los que salta a de este patrón es el caso de los que vamos a hablar ahora, el grupo de los coronavirus, que tienen un rango entre 27.000 y un poco más de 30.000, podríamos decir 31.000 nucleótidos de tamaño total de su genoma, lo cual hace que ya el caso del coronavirus, dentro de cierto punto de vista evolutivo, sea bastante peculiar, porque se trata de un virus particularmente grande para ser un virus de RNA. Pero vamos a hablar de eso un poco después. La cosa es la siguiente. Como entidades biológicas que están sometidas bajo la presión darwiniana, los virus buscan garantizar su supervivencia, sea en lo que sea que estén colonizando, sea que sean bacteriófagos, sea que sean virus de plantas, sea que sean virus que infectan arqueas, extremófilas, o sea que infecten seres humanos. Y lo que vemos nosotros como enfermedad es solamente la mera consecuencia de del efecto que ellos han desarrollado evolutivamente para garantizar no solamente su supervivencia dentro de la célula, dentro de sus hospederos, sino también su proliferación o su capacidad de ser esparcidas por, por, sus, eh, por sus hospederos. Aquí alguien está preguntando en el chat. Voy a responder esa pregunta al final, por favor. Entonces, voy a tomar eso en cuenta y lo voy a responder al final. La cosa es que en su afán por sobrevivir, por, por este comportamiento darwiniano, algunos han evolucionado a formar enfermedades. Y el ser humano no es la excepción de eso como hospedero hacia ese asunto. Entonces, vamos a introducir ahora el hecho de que hasta hace quizás pocos meses atrás, para muchos de nosotros, era completamente desconocido. Ya habían algunos antecedentes que mostraban de que en China, algunos años atrás, la década del 2000, ocurrió algo relacionado a un agente infeccioso, y también después en la década siguiente en el Medio Oriente también hubo un evento bastante interesante y bastante alarmante también, sobre un agente infeccioso que podía matar casi al poco más del tercio de las personas que infectó. Y todos ellos forman parte del grupo que conocemos como los coronavirus. ¿Por qué se llaman coronavirus? Porque si se ven en un microscopio, podemos ver que son pelotitas pleiomórficas, o sea, de una forma no muy fija, eh, que tienen estas pequeñas espículas saliendo de ellas como si fueran la corona de un rey. Entonces también se asemeja al hecho de que pueden ser vistas como por ejemplo, los rayos de un eclipse solar, y, y esa estructura forma lo que llaman la corona, y por eso históricamente se les terminó bautizando como coronavirus. Ahora al respecto vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de que los coronaviruses, desde ya sorprendentemente algunas décadas, ya se conocían variantes que infectaban el ser humano. Y vamos a hablar un poco de historia al respecto. Ya en el año 1965, unos investigadores, el doctor Tyrell y Binow, hablaron de la existencia de un virus que no había sido identificado anteriormente, que cuando era recuperado, por ejemplo, en sistemas in vitro o ex vivo, y luego inoculado en voluntarios, generaban síntomas de alta similitud con un resfrío común. Estamos hablando de una enfermedad que es moderada, pero que tiene esos síntomas característicos del resfrío común. Descarga nasal, a veces un poco de fiebre, dolor de cabeza, etc. Curiosamente,
un trabajo que se dio unos pocos meses después, encontró que otro aislado, miren, curiosamente, el espécimen, aquí lo pueden ver, en esta tabla, la tabla 1, el espécimen fue aislado en 1962. El espécimen, o sea, la muestra viral fue aislada en 1962 y fue trabajada por este grupo de la Universidad de Chicago, que la primera autora, Dorothy Hamre, interesantemente una mujer, fue quien precisamente se dio cuenta que este virus era no solamente un virus no antes descrito, sino que no era parte de las familias ya previamente conocidas de virus. Como vieron eso, cuando empezaron a comparar reacciones con diferentes sueros para distintas enfermedades y vieron que el resultado del suero era negativo. O sea, no reaccionaba ni con un virus de la parainfluenza, ni con alguno de la influenza, ni con alguno de sincicial, o con otros más. Por lo tanto, se podría tratar de un agente nuevo. Y esto fue confirmado después, porque tiempo más tarde, en el año 67, otro grupo que ya es del NIH, o sea, del National Institute of Health de Estados Unidos, pudieron obtener fotografías de ese virus. Por lo tanto, era un agente con una morfología bastante particular, que es bastante parecida a otro virus conocido previamente, que es el virus de la bronquitis infecciosa aviar. Entonces se empezaron a ver conjeturas acerca de que estos podrían ser parte de una familia nueva. Y un año después, en un Nature, por cierto, una interesante científica, una viróloga muy importante, subestimada, desafortunadamente muy subestimada, June Almeida, que ha participado enormemente en una gran cantidad de estudios sobre fotografías de virus de distinta índole, junto con otros investigadores, incluyendo algunos, por ejemplo, Dorothy Hamre, del primer estudio del 66, de enero del 66, y McIntosh, del otro estudio. Propusieron una nueva clasificación para este tipo de virus que se denominaba coronavirus. Bueno, una de las características más interesantes es que este virus tenía un contenido basado en ácido ribonucleico, o sea, en RNA, porque no era susceptible a inhibidores del DNA. Y también presentaba una replicación por vesículas citoplasmáticas. Entonces estaba hablando de un grupo de viruses con características bien particulares y bien definibles, incluyendo un rango de tamaño. Entonces, los coronaviruses ya pudieron ser bautizados en este año 1968, y luego, conforme el tiempo ha pasado, se han podido identificar 7 grupos principales de coronavirus. 2 de ellos en los años 60, que sería el 229E, que fue el primero, el OC43, que vino después, y después bien entrado en el siglo XXI, hablamos de las 2 variantes anteriores a la que conocemos ahora, a la que nos cita hoy, que una fue el llamado SARS de síndrome respiratorio severo agudo, que durante el año 2003, comenzando desde el invierno del 2002, por cierto, generó un total de más de 8.000 casos, con aproximadamente 9% de fallecidos. En el año 2012 apareció un nuevo foco, un nuevo brote de una enfermedad también causada por coronavirus, que se llamaba MERS, que causó poco más de 2.500 casos, pero con poco más de un tercio de fallecidos, lo cual lo hacía radicalmente peligroso. Los 2 países principales, vamos a ver después, fueron Arabia Saudita y Corea del Sur, los que sufrieron casos de MERS. Pero ahora bien, volviendo al tema del SARS, el SARS tuvo un efecto bastante particular durante los meses de abril,
mayo y junio y hasta comienzos de junio del año 2003, en donde se acumuló al final una cantidad de 8.437 casos con 813 muertos, lo cual lo hace un brote que no deja de ser importante, porque estamos hablando, imagínense, estamos hablando de la primera variante de un coronavirus humano que era capaz de matar a una persona. Por eso causó tanto revuelo. Y ciudades como Hong Kong, por ejemplo, realmente estuvieron en problemas por, por esta variante, la variante del SARS. Podríamos llamarlo ahora SARS-1. Y por otro lado, el MERS, que por cierto tuvo dos brotes principales que fueron muy peligrosos, que fue uno en Arabia Saudita, por ahí por la primera mitad del 2014, y otro en Corea del Sur, que fue aproximadamente en junio del 2015, fueron casos importantes donde se observaron se observó este tipo de infección que tenía sus diferencias y sus similitudes con el primer SARS, pero que tenía una tasa de letalidad bastante más alta. De 2.538 casos, 871 fallecidos fueron observados. Y de hecho todavía se reportan cada cierto tiempo algunos casos, incluso ya centrado el siglo XX, el año 2020, perdón. Entonces estamos hablando de agentes patógenos que algunos incluso se han quedado ahí, incluso en un grupo pequeño de población. Ahora, más aún, más radicalmente aún, hay una página web que se llama Urwally Data. Y aquí ustedes pueden acceder a esta página web y pedir algunas estadísticas. Y pueden notar que ya para el 31 de mayo, o sea, el domingo, ya habían 6 millones de casos confirmados de COVID-19. O sea, ya está completamente instaurado como pandemia, más allá de toda duda razonable. Entonces, junto con eso, podemos notar que dentro de toda la magnitud y lo terrible que es enfrentar un agente infeccioso peligroso que realmente puede matar personas, podemos ver por lo menos que esto causó un efecto muy fuerte en la comunidad científica. La cantidad de publicaciones al año en PubMed sobre coronavirus se incrementó monstruosamente el año después en que se comenzó a manifestar el SARS-CoV-1. Y luego hubo otro repunte el año 2012 cuando apareció nuevamente el MERS. Y más aún, cuando empezó a aparecer el COVID-19, la enfermedad COVID-19 causada por este nuevo SARS, el SARS-CoV-2, vimos que ahora estamos en un incremento enorme, mucho mayor aún, en lo que lleva, y eso que el 2020 todavía no ha terminado. Entonces, estas enfermedades, estos agentes infecciosos causan un impacto enorme en la ciencia. Y eso es algo que es bastante interesante. Entonces, para el caso del SARS y el MERS, ya algunas observaciones se han hecho acerca de su aparición, de cómo emergieron, de cómo llegaron a emerger. Y aquí quiero introducir algo que para muchos de ustedes puede ser ya familiar, pero que a mí me gusta hablar, que es el concepto de filogenia molecular, que es una de las áreas de la bioinformática más hermosas, perdón desde el sesgo del cual estoy hablando, pero imagínense que, por ejemplo, en la antigüedad, cuando Darwin hacía sus estudios ecológicos, porque Darwin concibió la teoría de la evolución desde un punto de vista ecológico, cuando veía comunidades de distintas especies con distintas características morfológicas, pudo observar de que algunas podían denotar diferencias, pero también otros rasgos podían denotar similitudes. Entonces, ese balance entre las similitudes y las diferencias pueden establecer relaciones de parentesco entre diferentes seres vivos. Y eso también se puede ver en las secuencias. Por ejemplo, este es un típico alineamiento múltiple de alguna proteína con dominio conservado, y podemos ver podemos denotar que siempre van a haber elementos idénticos, elementos que tienen componentes de similitud,
y componentes que son diferenciales, que son distinguibles, que son diferenciadores. Y estos elementos, también combinados con la información funcional de cada uno, podemos establecer relaciones de homología. O sea, el hecho de que estas secuencias pueden dar cuenta de la existencia de algún ancestro común en el pasado. Así como relaciones familiares pueden dar cuenta, por ejemplo, de que entre dos hermanos cuál fue el padre, y entre dos padres cuál fue el padre y el tío, y así sucesivamente. Entonces, la filogenia molecular, que utiliza secuencias de diferente índole, DNA, RNA, secuencias de genes, genomas completos incluso, pueden dar cuenta de estas relaciones de parentesco. Ahora, llevado al campo de los viruses, podemos notar, por ejemplo, vamos a verlo después, de que sabiendo de que los diferentes coronaviruses que conocemos tienen diferentes composiciones genéticas, o sea, perdón, diferentes composiciones de genes, sí. Y estos tipos de genes diferentes pueden diferenciar también diferentes miembros. Por ejemplo, los miembros de hay algunos miembros del SARS, asociados al SARS, que tienen diferentes tipos de genes que en otros, como el MERS, no se ven. Por ejemplo, los genes tipo A no se ven en el MERS. O incluso en otros miembros más lejanos, como los gamma coronavirus, hay composiciones genéticas que no se ven en los demás, o que se ven restringidos en otros grupos. Entonces, la composición de los genes, que incluye, por ejemplo, pero en general la composición de los coronaviruses, generalmente contienen dos proteínas grandes que se llaman las poliproteínas, 1A y 1B, y después las proteínas de estructuras exteriores, entre las cuales destaca la proteína S o spike, la cual vamos a ver después. Pero lo clave es lo siguiente. Si yo tomo un set de genes y hago relaciones de parentesco entre diferentes miembros de la gran familia de los coronaviruses, podemos notar que existen 4 grupos principales: alfa coronavirus, gamma coronavirus, delta coronavirus, y uno de los grupos más diversos, al menos hasta nuestra resolución, es el beta coronavirus. Alfa coronavirus tiene un lazo A y un lazo B, y los beta coronavirus tienen grupos 2D, 2B, 2A y 2C. Entonces, viendo diferentes grupos, podemos ver que hay relaciones familiares entre miembros de los distintos brazos del metacoronavirus, y también ellos son más cercanos entre sí que respecto a los demás del alfa o gamma o delta coronavirus. Entonces, estas relaciones evolutivas, por ejemplo, se pueden usar para trazar, por ejemplo, diferentes agentes de los que se conocen en los seres humanos. Y podemos ver, por ejemplo, que el agente NL63, que fue descubierto en la década del 2000, así como el primer coronavirus reportado en humanos, es un alfa coronavirus, mientras que los SARS, el MERS, el OC13, perdón, el OC43 y el HKU son beta coronavirus. Y dentro de ellos, por ejemplo, si uno realiza un estudio evolutivo con algunas secuencias, por ejemplo, la secuencia de la helicasa, y junta diferentes miembros de diferentes grupos, podemos notar, por ejemplo, de que cuando hay una relación evolutiva muy cercana, esto puede dar pistas acerca de cuál fue el origen del virus. Por ejemplo, en este caso, en este estudio del 2007, se presentó este árbol con una secuencia de la helicasa del coronavirus SARS, que fue del brote del 2002-2003. Y los miembros más relacionados son miembros que infectan murciélago y civet. Civete es un carnívoro que es propio de Asia. Por lo tanto, se puede hablar de la existencia de una especie de combinaciones zoonóticas, en donde se observa que uno de los dos o ambos en algún momento tuvieron algún rol de intermediarios en la llegada definitiva del SARS al ser humano. Entonces, esto también se pudo ver, por cierto,
En el caso del MERS, recordemos que el MERS, algo que no le he contado, perdón, es que MERS significa Middle East Respiratory Syndrome. Y Middle East es claramente porque se originó en Medio Oriente y en partes importantes del África Norte, así como en Asia Central, perdón, en Asia Oriental, o sea, el Medio Oriente, se observó que algunas variantes de coronavirus que fueron identificadas en camellos fueron eh, fueron asociadas con un parentesco a las variantes del MERS, lo cual reforzaba la idea de que había un vínculo muy fuerte entre las variantes provenientes de camélidos y las variantes provenientes de humanos que están asociadas al MERS. Por lo tanto, es fácil de suponer, es fácil de averiguar fácil de entender que el MERS y los coronavirus de camello tienen un parentesco evolutivo común. Y por lo tanto es muy probable de que haya sido una zoonosis entre humano y camélido lo que dio origen al MERS. Entonces, eso se vio con el SARS y eso se vio con el MERS. Y de hecho, el artículo que anteriormente mostré sobre el árbol del SARS tenía algo bastante interesante. Fíjense que este artículo fue escrito el año 2007. Es una revisión que estaba observando los datos en retrospectiva al SARS, al SARS del brote del 2002. Fue escrito por autores de la Universidad de Hong Kong y estos autores al final del artículo dicen algo que parece casi profético. Cito textualmente: la presencia de un gran reservorio de virus parecidos al SARS en una especie de murciélago herradura, junto con la cultura de comer animales exóticos en el sur de China, es una bomba de tiempo. La posibilidad de la reemergencia del SARS y otros virus nuevos desde animales o laboratorios, y por lo tanto la necesidad para prepararse no debería ser ignorada. Casi 13 años después de este escrito, tenemos una pandemia causada por un pariente cercano del SARS. O sea, en algún punto, en algún momento pudo haber sido evitado de alguna forma. Porque estos eventos ocurren. La zoonosis es un evento que puede ocurrir con cierto grado de frecuencia. No es una frecuencia que pase continuamente, pero puede ocurrir y ha probado ocurrir, por ejemplo, en el caso del SARS y también incluso otros viruses, como la misma influenza humana, han sido talladas o esculpidas de alguna forma por la zoonosis. Entonces, la necesidad de investigar siempre ha sido muy importante y estamos viendo ahora qué tan importante es. Entonces, volviendo al tema, era evidente que esto podría haber pasado y que definitivamente en la zoonosis, como aquí vemos diferentes tipos de coronaviruses y diferentes tipos de hospederos naturales que pudieron haber tenido o no un intermediario natural, un intermediario para llegar al ser humano. Y esto es consecuencia de la zoonosis. Y por lo tanto, podemos concluir de que muchos de las variantes del coronavirus están directamente asociadas, si no acaso todas, están directamente asociadas a un intermediario natural no humano antes de llegar al ser humano. Por lo tanto, el rol de la zoonosis en la aparición de los coronavirus es enorme. Y vamos a ver posteriormente lo que se ha visto en el caso del SARS-CoV-2, lo cual viene a continuación. El caso del SARS-CoV-2 es bastante interesante porque lo estamos viendo día a día. Los artículos, por ejemplo, que están apareciendo, están aportando cada vez más piezas al puzzle del coronavirus, del cómo pudo haberse originado.
Estamos hablando de una enfermedad que recién el 8 de diciembre del 2019 estaba presentando los primeros casos de una neumonía muy extraña en Wuhan, el lugar donde se ocurrió todo. Y luego de una serie de expansiones de esta neumonía misteriosa, el mercado de Wuhan fue cerrado en el año nuevo occidental del 2020. Recordemos que los chinos tienen un año nuevo diferente, por lo tanto la fiesta de año nuevo era un poco después. Pero interesantemente, la OMS recién el 3 de enero dio un comunicado oficial sobre este misterioso agente infeccioso. Y ya el 7 de enero se hizo la identificación de este virus y se secuenció la primera variante el 10 de enero. Poco tiempo después, ya a finales de enero, imagínense, a finales de enero, se dio el primer caso autóctono en Europa, o sea, el primer caso que no venía desde un turista. Y luego, 3 días después, la OMS declara emergencia internacional y ya a finales de febrero se da el primer caso en América Latina. Y todo esto escala tan rápido que ya el 11 de marzo, o sea, poco más de 4 meses después de los primeros casos en Wuhan, el 11 de marzo, la OMS declara pandemia mundial, pandemia global de coronavirus, del SARS-CoV-2. O sea, en 4 meses nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir. Es más, hay evidencia que presenta de que todavía no tenían muy claro si el coronavirus se podía traspasar de persona a persona, y recién se demostró el 20 de enero del 2020 que podía ser transmitido de persona a persona. O sea, desde esta fecha de enero hasta marzo tenemos una pandemia. Y hoy en día tenemos más de 6 millones de personas infectadas y más de 300 y tantas mil fallecidas. Y por otro lado, en el caso particular de Chile o Perú, en Perú el primer caso se emitió el 6 de marzo y en Chile el 3 de marzo. Hoy en día Perú y Chile están entre los países más infectados, con mayor cantidad de infectados por densidad poblacional del mundo. Y esto, por lo tanto, estamos hablando de un problema bastante serio que ha puesto bastante en jaque a todo el mundo como país. Entonces estamos hablando de un agente que realmente causa problemas. Ahora, mientras tanto, mientras todo esto está ocurriendo, también está sucediendo otra cosa que es bastante lamentable, que es el tema de teorías de conspiración, que mucha gente ha expandido noticias que no ayudan a guardar serenidad sobre lo que está sucediendo, considerando el contexto realmente delicado por el que estamos pasando. Incluso un Nobel de Medicina dijo que el COVID pudo haber sido creado en laboratorio y sin embargo no dio ninguna evidencia más que su propia opinión. Entonces estamos hablando de muchas especulaciones, y es más, hay un artículo que fue presentado en bioRxiv, que es una base de datos de preprints o de artículos que no han sido enviados a publicación por pares, que no han sido aceptados en revistas por pares, de revisión por pares, y este artículo decía que las inserciones de las cuales vamos a hablar, que estaban en el virus del SARS-CoV-2, que no estaban en el virus en las otras variantes más antiguas, pudieron haber sido inserciones del VIH, porque tenían similitudes muy importantes con el VIH. El artículo no lo dice tal cual, pero lo sugiere tanto que esto fue yesca para el fuego de los conspiracionistas, por ejemplo, que hoy en día podemos ver en Facebook algunos videos de algunas personas diciendo de que el coronavirus tiene un fragmento del VIH, que lo ingeniaron científicamente para tener fragmentos del VIH, etc. O sea, siéntense 5 minutos con un conspiracionista y van a estar re quemados con esto. Entonces, estamos hablando de especulaciones que, o por mala metodología o por mera conspiranoia, han invadido la opinión pública.
incluso cuando se prueben falsas. Pero en contraste, ¿qué vemos con la evidencia científica? ¿Qué podemos ver? Vamos a ver a continuación una serie de publicaciones que se han hecho y vamos a incluir la fecha de la publicación. Por ejemplo, este es cuando se reportó el primer virus coreano, de Corea del Sur, de coronavirus SARS-CoV-2. Y comparado, por ejemplo, aquí vemos, con las variantes de Wuhan, podemos ver que algunas de estas tenían una alta cercanía evolutiva con estas dos variantes, que son variantes del tipo SARS-like coronavirus, que provienen de murciélago. Entonces, estas variantes coreanas pertenecían a un grupo que estaba cercanamente relacionado a un SARS del murciélago y curiosamente, nótense esto, curiosamente estaba bastante más lejana evolutivamente con el viejo SARS de la década del 2000, lo cual indica de que a todas luces este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, se originó de una forma independiente a la anterior, al otro SARS. Muy interesante. Esto fue publicado el 18 de febrero en una revista por pares. Ahora, antes de continuar, les voy a recordar que el mecanismo de invasión y replicación del coronavirus, del SARS-CoV-2, requiere una proteína que se llama AC2 y también requiere de una proteasa llamada TMP-RSS2, por lo cual esta proteína, como parte de su mecanismo de entrada, necesita un corte que, entre comillas, la haga madurar y permita iniciar el proceso de acceso. Ahora bien, por lo tanto, se sabe de que esta proteína Spike, la proteína S, tendría sitios de corte proteolítico como parte de su estructura genética. Y esto es algo interesante que vamos a ver por lo siguiente. Un ensayo que fue publicado en la revista Nature Medicine, que fue publicado el 17 de marzo, indagó sobre el origen del coronavirus SARS-CoV-2 y observaron de que, por un lado, si uno observaba la composición genética de la proteína Spike, podemos notar de que hay un sitio que contiene una inserción que solamente está en la variante SARS-CoV-2, pero no está ni en variantes de murciélago, ni de pangolín, ni en otras variantes asociadas o relacionadas. Lo cual llama mucho la atención porque también se pudo comprobar, y luego vamos a ver eso, este sitio que se conoce como el sitio de corte polibásico porque tiene varios residuos básicos de arginina, en este caso las R que están acá, podrían darle también la capacidad de ser cortado por furina, que es otra proteasa que curiosamente está bastante presente en células epiteliales de las vías aéreas inferiores humanas. Entonces, le da cierta capacidad muy particular, una peculiaridad muy importante al SARS-CoV-2. Pero, notoriamente, sabemos que la proteína Spike también tiene un sitio, un dominio de unión al receptor, o sea, unión a AC2. Y este dominio de unión al receptor tiene muchas similitudes con los sitios de unión al receptor vistas, por ejemplo, en algunos rasgos de la secuencia del pangolín y de una variante de coronavirus de murciélago conocida como RATG13. Entonces, estamos hablando de una secuencia que tiene elementos muy peculiares, muy particulares, y también elementos compartidos con variantes que infectan animales no humanos. Y es más, volviendo al tema de las proteínas del sitio de unión, del sitio de corte polibásico, se probó en un artículo que se publicó el 1 de mayo pasado que este sitio polibásico es esencial para la infección de células pulmonares humanas,
Por lo tanto, le está confiriendo cierta capacidad, cierta especificidad a esta variante del coronavirus. Estamos viendo prácticamente evolución casi en vivo y en directo, porque estas dos variantes que estamos hablando ahora también tenían muy poco tiempo también de que habían sido presentadas o que habían sido muestreadas hace poco tiempo atrás, antes del coronavirus. Entonces estamos viendo algo que estamos viendo con nuestros ojos como cambios pequeños dan origen a nuevas propiedades. Y más aún, aquí ya nacería otra pregunta que vamos a ver en la siguiente, que ¿de dónde vino esa inserción? ¿De dónde pudo haber venido? Ahora, esto obviamente uno puede recordar el trabajo que hablé anteriormente de bioRxiv, ese polémico que pudieran haber ingeniado esto científicamente o molecularmente, y aparte de que no hay evidencia de eso por la composición de los virus, también se encontró algo. Pero antes tengo que mencionarles también de que ya se consolidó también la idea de que este coronavirus proveniente de una especie de pangolín se probó por diferentes estudios filogenéticos en este paper que está acá, publicado el 19 de marzo, en una publicación por pares, que es también, al igual que RATG13, la variante más cercana a las variantes de coronavirus SARS-CoV-2 humano. Entonces vemos que ya hay podríamos hablar de un triunvirato de encuentros zoonóticos entre el murciélago, esta especie de pangolín y el ser humano, como posible respuesta al posible origen de esta nueva variante, el SARS-CoV-2. Y esta variante, curiosamente, fue muestreada en algún momento de octubre del 2019, por cierto, poco antes de que empezara las primeras infecciones en Wuhan. Ahora bien, ¿qué se encontró más todavía? Se encontró, y esto estamos hablando de una publicación lanzada el 11 de mayo. O sea, pasamos de estudios de marzo, a un estudio publicado en mayo, en donde otra variante que fue obtenida desde muestras de murciélagos durante mayo y octubre, llamada RMYN02, tiene una característica muy peculiar, porque fíjense, aquí tenemos nuestro sitio polibásico, nuestro sitio de corte polibásico que solamente la posee el SARS-CoV-2. Pero vemos que esta variante nueva, vamos a llamarla la variante nueva de murciélago. La variante nueva de murciélago tiene una inserción natural que puede parecerse un poco incluso al sitio de corte polibásico, a excepción de que no contiene dos residuos básicos. Entonces, podríamos decir de que es parte de los resabios de un ancestro, es el heredero de un ancestro que en algún momento también pudo haber estado involucrado en la formación de este nuevo SARS-CoV-2. Entonces estamos encontrando más piezas para el puzzle de cómo pudo haber ocurrido. Entonces es razonable pensar que naturalmente esta inserción tan particular y que tiene tanta significancia, pese a ser una inserción de apenas 4 residuos, haya sido producida en la naturaleza. Lo cual a mí me parece, desde el punto de vista evolutivo, bastante fabuloso. Pero, note lo siguiente también. Aquí tenemos también el sitio, aquí tenemos una sección de la llamada del dominio de unión al receptor, o sea, esta zona de spike que une AC2. Y vemos que curiosamente, pese a que en la zona del sitio polibásico se parece más a esta variante nueva, la variante nueva no se parece al SARS-CoV-2, sino que esta zona se parece más a otras variantes, como por ejemplo la anteriormente mencionada RATG13, y por lo tanto abre suspicacias sobre algo. ¿Cómo es posible que en la misma proteína
¿Cómo es posible que en la misma proteína una zona tenga más similitud con un virus, mientras que otra zona tenga más similitud con otro virus? Eso es algo interesante y de hecho es algo que el siguiente paper, que por cierto es un artículo que se publicó en Science Advances el 29 de mayo pasado, o sea, el viernes. El viernes, estamos hablando hoy el lunes, en una presentación de un artículo muy importante que apenas fue publicado el viernes. Y en este artículo observa lo siguiente. Aquí tenemos una comparación en contraste con esta variante del coronavirus, del SARS-CoV-2, en comparación a un montón de otros coronavirus que hay, tanto de murciélago como la anteriormente nombrada, la RATG13, variantes del pangolín, variantes un poco más antiguas de murciélago y también el viejo SARS humano. Entonces pudieron observar que hay zonas bastante variables en donde ocurren diferentes perfiles filogenéticos que vamos a ver. Y que estas zonas de interés, por ejemplo, si ustedes se fijan en la 1 acá, hay un pic en donde la RATG13 no es tan similar como, por ejemplo, otra que sería esta que también es de murciélago. Y en contraste, en la región 2, pueden ver que la línea verde, que es el pangolín, tiene mayor similitud, porque aquí lo que estamos viendo en la curva son similitudes. Cuanto más abajo, menos similitudes. Entonces, el pic de similitud acá la tiene el pangolín y no la variante RATG13, lo cual es bastante sospechoso. ¿Qué puede significar esto? Bueno, hicieron árboles filogenéticos de estas zonas con variabilidad diferenciada, en donde una región se parece más a un virus, pero otra región se parece más a otro virus, y observaron que los árboles filogenéticos también tienen patrones diferentes. Por ejemplo, quiero que se fijen principalmente en la región 2, acá en la C, y la región 4, que es acá la E. Fíjense que aquí vemos que la secuencia en verde es la secuencia del pangolín, la secuencia verde. Y está bastante más cercana a las variantes rojas, que son el coronavirus humano, que la variante RATG13. Pero en la región 4, esta variante del pangolín, que aquí estaba más cerca, está más lejos. Y de hecho está incluso más cerca de otra variante de murciélago, que es diferente. Entonces hay relaciones filogenéticas que son diferentes para regiones dentro de un mismo genoma viral. Y eso es una clave bastante sospechosa porque puede reflejar eventos de recombinación. Ahora, ¿cómo es posible que un virus se recombine? ¿Cómo es posible que un virus se recombine? Se puede ver por medio de este tipo de ejemplo. Imaginemos que en una célula, dos viruses coinfectan. O sea, podemos decir que son dos virus que son del mismo grupo, por ejemplo, dos cepas de influenza, dos cepas de coronavirus, etc. Asumiendo, por ejemplo, el caso de un genoma de una sola molécula, como es el caso del coronavirus, podemos ver que cuando empiecen a formarse las duplicaciones de los genomas, puede que por error, en algún momento, uno de los fragmentos, como se parece tanto al otro, empiece a servir como templado para la replicación de otro. Entonces quedan fragmentos que contienen una parte de una variante y otra parte de otra variante. Y esto se puede dar en distintas proporciones, de tal modo de que algunas variantes van a tener más fragmentos de la variante 1 o de la 2, según el caso. Ahora, para que esto ocurra, vemos que lo clave es que haya una coinfección. Lo cual, por eso hace, por ejemplo, que los eventos de zoonosis, pese a que pueden ocurrir, no son en realidad tan frecuentes. No es algo que pase todos los días, sino que bajo ciertas circunstancias puede dar el golpe
pero esas circunstancias son sumamente definidas, son de hecho algo estrictas, si lo vemos de esta forma. Tienen que infectar dos viruses, un mismo tipo celular, y esa tiene que dar la oportunidad para que se formen estos templados diferenciales, aunque también hay otros mecanismos de recombinación viral, pero no vamos a hablar al respecto, pero tendría que darse un caso similar a este. Entonces, bajo esa premisa, se podría pensar de que hubieron eventos de recombinación. ¿Y cómo afectó el evento de recombinación que se puede proponer para el caso de SARS-CoV-2? De la siguiente forma. Si tomamos dos grupos, por ejemplo, si se hace el árbol filogenético a partir de la secuencia de la región del gen Spike, aquí estamos hablando del gen Spike que contiene este dominio de unión al receptor, o sea, esta es la zona de Spike que está involucrada en la interacción con AC2. Aquí tenemos nuestro sitio de unión, nuestro sitio de corte de furina, que es el sitio que posee el coronavirus humano, o sea, en este caso el SARS-CoV-2, y otros sitios que vienen después. Vemos que si hacemos un perfil de las mutaciones que hay y las marcamos entre no sinónimas y sinónimas, nótese, las variantes, las mutaciones no sinónimas son mucho más, causan mayor impacto a la composición del gen. Las mutaciones sinónimas son más conservadoras. Noten eso, consideren eso. Vemos que cuando se observa aquí el gráfico de los miembros del grupo A, vemos que en general, por ejemplo, estos dos grupos que están más cercanos, que serían la RATG13 y dos variantes de pangolín, poseen mucho menor volumen de mutaciones no sinónimas. Por lo tanto, en esta región se están seleccionando mutaciones que no cambien mucho el gen. En cambio, en las otras variantes, las del grupo B, las que podemos ver aquí en un gráfico, porque cada variante es visto aquí como una franja, ¿ok? Podemos notar de que el gran volumen de franjas rojas indican de que esta zona experimentó grandes cantidades de mutaciones no sinónimas, o sea, mutaciones que impactan más la composición del gen. Y entonces, en este grupo, obtuvimos una cantidad de mutaciones bastante más conservadora en comparación a este grupo. Y eso también se puede reflejar en otro aspecto, que esta zona, este grupo 1A, que está compuesto por las variantes más cercanas de murciélago y pangolín, posee una alta dominancia de las mutaciones sinónimas, o sea, mutaciones que son altamente conservadoras. Y aquí lo podemos ver también incluso en la zona de la furina. Entonces, lo que está ocurriendo acá, y lo vamos a ver después, es lo siguiente. Si tomamos esa región del gen Spike, aquí estamos hablando de las coordenadas en aminoácidos, y sabemos que la zona del corte de furina, o sea, el sitio de corte polibásico está acá, por eso está raya, y comparamos los dos grupos que vimos anteriormente, el grupo A, que sería el grupo de los coronaviruses de murciélago, el RATG13 y algunos de pangolín, notamos que cuando vemos cómo se van acumulando mutaciones de tipo no sinónimas, vemos que una vez alcanzado el punto de del sitio de corte, las mutaciones sinónimas dejan de aumentar su proporción. O sea, a partir de este punto, esta zona de la proteína está fuertemente presionada para no tener mutaciones no sinónimas, o sea, para que no afecte mucho su composición por las mutaciones. Porque si ustedes se fijan, las mutaciones sinónimas suelen seguir ocurriendo. Entonces, esta zona, la zona que está río abajo,
del sitio de corte de furina está bajo más presión evolutiva que la zona posterior. Entonces, lo que estamos viendo es que en este evento de recombinación, no solamente fragmentos de una zona del gen venían de un lado y otras venían de otra, sino que una zona determinada del gen empezó a sufrir una presión evolutiva propia. Esa presión evolutiva propia, por decirlo así, la obligó a mutar menos. Y esto se ve también en esta tabla, en donde aquí vemos las tasas de mutaciones sinónimas versus no sinónimas, antes, antes en verde y después del sitio de corte de furina. Y vemos que después del sitio de corte de furina favorecen mucho más las mutaciones sinónimas que las no sinónimas. O sea, prefiere tener mutaciones que no la afecten en vez de mutaciones que la afecten. ¿Me doy a entender? Entonces, estamos viendo algo, estamos ya hilando un poco, estamos cortando cabellos con el tema de cómo una proteína es influida evolutivamente en cuanto a su aparición. Entonces, se puede hipotetizar a lo largo, con todas estas evidencias que tenemos, por ejemplo, de que la combinación de mutaciones no sinónimas, o sinónimas, perdón, y la presión selectiva, por ejemplo, además de la recombinación, pudo haber desembocado en lo siguiente. Tenemos nuestras tres especies, nuestro triunvirato, es el murciélago por un lado, el pangolín por el otro y el ser humano. Podemos hipotetizar de que el sitio de espaciamiento nuevo, este sitio de unión polibásica, este sitio de corte polibásico empezó a formarse en el murciélago. No se consolidó en el murciélago, pero empezó a formarse en el murciélago. Por otro lado, la recombinación hizo que se seleccionase los sitios asociados al pangolín en el sitio de unión al receptor de la proteína S. Entonces, la mezcla de la variante proveniente del murciélago con esta zona del pangolín, del virus del pangolín, perdón, dio origen a una variante que en el ser humano eventualmente, no sabemos si antes o después de llegar al ser humano, se consolidó en el sitio de espaciamiento conocido como el sitio de corte polibásico. Y por lo tanto le dio esa propiedad al coronavirus SARS-CoV-2, por ejemplo, de poder reconocer la furina como proteasa de procesamiento. Entonces, esto hace particularmente interesante el caso del SARS-CoV-2 como un ejemplo de algo, de una evolución de un virus que puede ser tan fino como cambios en pocos ciclos, en pocos sitios, perdón, y derivar a efectos enormes en la fisiología del virus respecto al del hospedero. Y piensen en lo siguiente, y para terminar, pocas veces en la historia hemos presenciado el aumento del conocimiento sobre una enfermedad como ahora. Y todos estos cambios y toda esta película que estamos viendo con el coronavirus desde el punto de vista molecular está ocurriendo ahora. O sea, no sabemos lo que va a pasar después. No sabemos si se va a volver una variante más benigna o menos severa, o si va a seguir evolucionando, o cómo va a seguir evolucionando. Todo está viéndose en el momento. Y eso es algo muy importante que hay que notar. Hay mucho más trabajo por hacer, rastreando y viendo qué es lo que está sucediendo con este virus que todavía está cambiando. Y que ha cambiado y que sigue cambiando, de hecho. ¿Qué va a deportar el futuro? Eso tenemos que estudiarlo como científicos. Así que con esto termino. Yo doy gracias al Centro de Genómica y Bioinformática, que es mi casa ahora, la Escuela de Biotecnología, en la cual también hago clases. Doy gracias a Umbrella Genomics por la oportunidad de poder hablar, y también doy gracias especiales a Genoma Mayor, porque estamos formando algunas cosas por ahí, cosas que no vamos a hablar hoy en día, pero estamos empezando una colaboración entre Umbrella Genomics de Perú, quien les habla, y Genoma Mayor.
Aquí está mi correo electrónico, juan.pablo.cardenas@gmail.com, y les agradezco enormemente el hecho y el interés por asistir. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muy bien, Juan Pablo. Muchas gracias por tu exposición. Más que todo, quería yo agregar ahí unas colaboraciones, ¿no? Al doctor Rancés Salas, del Laboratorio de Biotecnología de la Universidad Federico Villarreal, quien también ha colaborado con nosotros para poder hacer posible esta exposición, y al doctor Marco Mechán por ayudarnos en la facilidad para poder transmitir esta interesante ponencia a través de Facebook Live. Sí, sí, muchas gracias a la gente de la Universidad Federico Villarreal, la Nacional Federico Villarreal, muchas gracias, disculpen por haberlo sometido. Y también gracias, Marco, por la oportunidad de usar el sistema de streaming sin limitaciones para poder hacer esta charla. De verdad, los agradezco. Disculpen por no haberlo citado. Bien, Juan Pablo, hay unas preguntas que te han hecho aquí, pero parece que ya todos las has respondido. Bueno, aquí hay una pregunta reciente, pero a ver, Sergio Barbosa dice, ¿el hacinamiento de animales silvestres en los mercados de Wuhan tuvo algún rol en la aparición del SARS-CoV-2? Hay una posibilidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama esto? Es evidente de que los seres humanos, como especie invasiva que somos, hemos traído animales delante de nosotros y nos hemos metido donde los animales están. Entonces hemos usado animales para comida, hemos usado animales para maestrarlos. Los camélidos, por ejemplo, allá en Medio Oriente, hay partes en Medio Oriente en donde el camello es el principal animal de transporte, mucho más que el burro, y por lo tanto era obvio que iba a haber una interacción demasiado copiosa que podría generar zoonosis. Entonces, esa relación por ejemplo, de hacinamiento de animales exóticos, esa relación del que el hombre siempre esté tan cerca de ellos, de los animales silvestres, expone a nosotros como animales en total, o sea, los tres animales, por ejemplo, en el caso del pangolín, el murciélago y nosotros, a, a exponernos a la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes por zoonosis. Entonces, sí, hay una posibilidad de que sea algo que esté ocurriendo. Ahora, esa biología molecular desde Facebook dice, ¿cómo se explica que el SARS-CoV-2 tenga una proteína que induce a la digestión del MHC para evadir la respuesta inmune citotóxica, tal como el VIH, si no están relacionadas? Es una muy buena pregunta. Sé que hubo un preprint que salió, creo que hoy día, alguien me lo dijo recién. Y sabe una cosa, realmente no sabría cómo responder eso. Pero hay una cosa muy interesante. Si uno ve los libros de microbiología clínica, hay muchos mecanismos que se suelen repetir. Por ejemplo, muchas bacterias tienen la capacidad de engañar a los macrófagos como parte de su mecanismo patogénico. Entonces, no es descabellado pensar de que dos virus diferentes hayan, por evolución, obtenido la forma de hacerle el mal de perjudicar el MHC para protegerse a sí mismos. Es algo que uno podría explorar, obviamente. Desde luego uno puede explorar eso, y ojalá se explore, porque eso es demasiado interesante que esté induciendo la digestión del MHC. Es muy interesante. A ver, otra pregunta que hay acá. Doctor Mario Esparza te escribe desde el Facebook. ¿Sí? Dice, Juan Pablo, saludos. Excelentes avances. ¿Qué virus futuros podría formarse según esos datos en el paper de Science que para la próxima pandemias puedan predecirse? ¿Se podría hacer una bioinformática de vigilancia de pandemia con Machine Learning e inteligencia artificial?
Hoy, muy buena pregunta. El tema del Machine Learning es bastante interesante. Hay gente que está trabajando en eso. Desafortunadamente no puedo dar mucho porque no he estado leyendo mucho sobre eso, pero sé que hay personas que quieren hacer filogenia proactiva, por decirlo así. O sea, en vez de ver la historia desde el presente hacia el pasado, quieren tratar de iterar o tratar de proyectar lo que se ve a partir del presente hacia el futuro. Si se llegan a crear algoritmos de inteligencia artificial que permitan hacer eso con mucho acercamiento a la realidad, se podría ver un montón de posibilidades para un nuevo paradigma incluso en vigilancia clínica. O sea, las posibilidades son increíbles. Aquí Franklin Aguilar dice, ¿cuán probable sería que el SARS-CoV-2 evolucione en tan corto tiempo a una nueva variante? Por ejemplo, la enfermedad de tipo Kawasaki en niños podría ser producida por una variable surgida en Londres. Eh, es una posibilidad. Ahora la clave es dónde está mutando. O sea, qué sitios y en qué están involucrados esos sitios eh, estarían desembocando en la formación de nuevas enfermedades. Es una posibilidad, pero habría que estudiar al respecto y habría que vigilar. Es una posibilidad. Hablo desde luego desde el punto de vista hipotético, pero es una posibilidad, sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Juan Pablo, el doctor Jesse Cuestas Troz, desde Oh, Facebook. Jessie. Saludos, Jessie. Sí, dice, dadas las tasas diferenciales de mutaciones, ¿crees que el gen S que codifica para la proteína Spike sería un buen blanco para desarrollar una prueba de diagnóstico molecular? Eh, yo creo que sí, porque al menos podrían usarse anticuerpos para detectar o sueros para detectar ciertas zonas del spike. Por ejemplo, la zona del dominio 1, que es un dominio que está bajo mayor presión, perdón, que tiene una composición muy fija o muy característica, y el dominio post sitio básico, que como pudimos notar, es un sitio con mucha más presión evolutiva. Entonces, claramente podrían haber sueros que detecten más ese fragmento que el otro y podrían servir para detectar el spike o incluso para buscar una forma de bloquear el sitio polibásico. O sea, evitar que el sitio polibásico sea cortado, por decirlo así. Interesante. Juan Pablo, una última pregunta. Ujú. Menciona por interno, ¿qué hace que sea inestable genéticamente? Eh, a ver, un ratito. Pregunta, dice, ¿qué hace que los virus de ARN sean unos más mutagénicos que otros? Excelente pregunta. Se me olvidó mencionarlo, pero los virus de ARN, en general, y curiosamente el coronavirus es una excepción. Curiosamente es una excepción, pero en general los virus que tienen genoma de RNA tienen un mecanismo de duplicación, de transcripción, etcétera, perdón, un sistema de duplicación que no tiene sistemas de salvaguarda. Por ejemplo, los sistemas de salvaguarda o de proofreading, en inglés, eh, para evitar inserción de mutaciones en el DNA es súper obvio porque una hebra es salvaguardada por otra, por el contenido de otra. Entonces, si un proceso de duplicación del DNA tiene una falla, puede haber un sistema que chequee el error y, eh, y realice la corrección al respecto. Eso garantiza, por ejemplo, que en los seres vivos celulares las tasas de mutación sean más bajas que en los virus. Pero en la mayoría de los virus, y especialmente los virus de RNA, no existe salvo honrosas excepciones,
no hay sistema de salvaguardas, no hay forma de crear salvaguarda de si se introdujo una mutación. Por lo tanto, la probabilidad de que una base sea incorrectamente agregada es mayor. Y por eso las tasas de mutación son más altas. Interesante, Juan Pablo. Hay muchas preguntas más por el Facebook. Nos va a quedar corto el tiempo. Sí, bueno, una pregunta más, puede ser. A ver. De Giancarlo Torres Gamarra. Dice, si las condiciones de hacinamiento en los mercados chinos se mantuvieran en el futuro, ¿podría establecerse alguna especie de reloj molecular para poder predecir la aparición de una nueva cepa viral para poder tener un mejor enfoque epidemiológico? Esa es una muy excelente pregunta. Para que eso pueda, imagino que para que eso pueda ser posible habría que estar secuenciando continuamente variantes, continuamente, y no solamente de murciélago o de pangolín, que son las que son los principales sospechosos de este evento zoonótico, sino de otras variantes que también se sepa tengan coronavirus. Por ejemplo, hay variantes de coronavirus aviares, por ejemplo. Entonces, sí, podría ser posible hacer una predicción, pero habría que estar continuamente monitoreando desde el punto de vista molecular y genómico Genómico. qué está sucediendo. Es Bien, mi Juan humilde Pablo, opinión. muchas gracias por tu ponencia, muy interesante, y Eh, gracias por tomarte el tiempo para poder dar esta interesante charla. de verdad, ahora puse la cámara, de verdad les agradezco. Muchas gracias por la atención y gracias por haber sido parte de esto. Muchas gracias a ustedes, gracias Luis por la invitación, gracias gente de la Villa Real, gracias gente de Umbrella Genomics, gracias Universidad Mayor, gracias Genoma Mayor. Muchas gracias a todos los que han asistido. De verdad, se lo agradezco. Muchas gracias, Juan Pablo. Hasta una siguiente oportunidad. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias a Chao. todos.